va? En Perfiles de hoy con Susana Stochero, también conocida en el ámbito gremial y político como Susana Rueda. En su momento le vamos a preguntar esto también, ¿no? Porque además de su trayectoria en el gremio de la sanidad, en la federación, también fue bautizada como la primera dama sindical argentina, por integrar la CGT y también, yo diría, una activista de género, porque cuando no se hablaba del tema, o por lo menos no existía el vigor y la actualidad que hoy tienen las políticas de género, Susana se cambió el apellido, ni más ni menos, ¿no? Así que vamos a hablar con ella de este y otros temas de actualidad, de cómo ve el gremialismo hoy en la Argentina, bueno, de lo que sí faltan enfermeros en el país, que es otro gran debate, si hay persecución a la clase sindical hoy por hoy en el país. Bueno, todos estos temas con Susana Stochero en segundos aquí en Perfiles de hoy. ¿Qué tal, Susana? Un gusto. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Bien? Bien, bien. Bien, para mí también un gusto. Bueno. Es una mujer que se puede hablar, se puede debatir, se puede intercambiar opiniones desde siempre, ¿no? Desde siempre. Desde siempre. Desde bueno, siempre. pero contame un poco tus comienzos, ¿no? ¿Cómo fueron tus comienzos, digamos, vinculado al tema de salud, vinculado al tema de la sanidad? Bueno, yo soy técnica en administración hospitalaria, estudié en esta universidad, así que para mí es volver a entrar, siempre lo digo, es una terrible emoción. Y trabajé también en la Secretaría de Extensión Universitaria. Mirá vos. Sí. En la tercera presidencia del General Perón. Ajá. Porque desde allá vengo, parece que no, pero sí. Sí. Y bueno, debido a la dictadura militar, acá la universidad estuvo intervenida por un famoso coronel Núñez, que nos echó por el decreto de seguridad nacional. Entonces empecé a buscar trabajo, entré a trabajar en una obra social, la de los trabajadores municipales, ASOEM. Allí estuve trabajando hasta que llegó la intervención militar también a SOEN, y entonces nos despedían a todos los que trabajábamos ahí, y por el diario empecé a trabajar en lo que en aquella época se llamaba Clínica de Cardiología. Es una clínica que hoy no existe más con esa denominación, por eso lo digo tranquila. Y ahí, por una foto que trajo una compañera de trabajo, trajo un boletín del sindicato, y el boletín del sindicato tenía una foto del General Perón, y yo digo, ¿cómo? Si están los gremios intervenidos. Sí. Resulta que ahí ya había un delegado normalizador en ATSA, y entonces me acerqué al sindicato y empecé a acercarme a la conducción, que era un delegado normalizador que era peronista, pero con el que después yo tuve muchas y grandes diferencias, y ahí empezó. Por supuesto empezó antes empezó, porque... Ahora de una cuna peronista, de una familia peronista, no, ¿y cómo nace la simpatía por el peronismo? Bueno, década del 70. Década del 70. Década del 70, militancia por el boleto escolar, en el secundario, cuando salían con las camionetas la policía a tirar agua con colores para manchar los guardapolvo, y nosotros no íbamos a la escuela. Centros de estudiantes en la escuela, y bueno, y ahí nace un poco el Lucha y Vuelve, que fue el que motorizó a todo el país para que Perón volviera a la Argentina y movilizó a la juventud de esa época. Mi mamá era conservadora total. Y mi papá era por ahí un poquito más cercano, desarrollista del MIT. De Frondizi a muerte. Y bueno, eran batallas las mesas de él todos los días en mi casa. Y me imagino, ¿no? Pero fue en aquel momento también un símbolo de la juventud. Era un símbolo de la juventud, sí, éramos muchos los militantes, éramos muchos los que trabajábamos en distintos tipos de agrupaciones, porque no solamente era la juventud peronista, había muchos. Incluso ahora, yo no fui a... Y esto está obviamente muy emparentado con el gremialismo. Bueno, ¿en aquel momento ya lo pensabas o no? No, yo lo pensaba como una militancia política. Yo en realidad quería estudiar
ciencias políticas en Rosario, pero no me podían pagar los estudios. Mis padres tenían que irme a vivir a Rosario. Entonces opté por una carrera, porque estaba vinculada con lo social y con la salud, que era lo que me gustaba, administración hospitalaria, que en un principio estaba en Recreo, donde hoy están los militares, y ahí estudiábamos administración hospitalaria. ¿Y te costó abrirte camino como mujer dentro del sindicalismo? Digo, no de Santa Fe, sino incluso del país. ¿Te costó como mujer o no? En ese momento específicamente no, tengo que ser franca, porque en la década del 70 no había mucha diferencia entre varones y mujeres, había una militancia bastante pareja, donde no había... porque los varones tenían preponderancia por algo o que la mujer tenía que estar en la casa y toda esta historia que ha reverdecido después de muchos años, en esa época no se planteaba en esos términos. Incluso el lugar que yo ocupé en la Secretaría de Cultura Popular fue, era Secretaría de Cultura Popular y después Secretaría de Relaciones con la Comunidad, fue decidido por compañeros varones, porque yo no tenía trabajo y me bancaba estudiar como trabajador independiente. Entonces ellos decidieron darme una oportunidad en un cargo que era, entre paréntesis, político, que era un carguito, digamos. Después vino la dictadura y decían... Y ahí desaparecieron todos los cargos. Desapareció todo. ¿Cómo pasaste aquel momento? Muy duro fue. Fue muy duro. Yo estaba trabajando con un grupo de compañeros en UDA en ese momento, también con los compañeros de APUL, de los no docentes de la universidad. Fui codirectora docente de la universidad, también me echaron de ahí, con los militares me echaron de ahí. Y fue muy duro porque uno veía caer compañeros y decía, ¿cuándo me toca a mí? Los padres que nos retaban, los compañeros que no sabíamos dónde buscarlos. Se desarticuló la sociedad en la que vivíamos. De una sociedad en la que se hablaba todo, en la que se compartía todo, pasamos a una sociedad encerrada dentro de sus casas, donde nadie quería saber lo que hacía el vecino por las dudas, y los padres nos retaban por cualquier cosa, digamos, porque tenían miedo, era lógico. Y tenías 20 y pico de años. Claro. Tenías 20 y pico sí, de años. sí, 19, 20. Sí, sí. Bueno, después vino el florecimiento de la democracia. Exacto, después vino el florecimiento de la democracia. Ustedes tuvieron una lucha muy fuerte desde el punto de vista sindical en la década del 90 también, fundamentalmente. Sí. Cuando cerraron varios sanatorios en Santa Fe. Perdimos muchos establecimientos, muchos. Sanatorio Rivadavia, Sanatorio San Roque, Clínica Finoquieto y algunos en el interior también. Digamos que la salud se reacomodó, hubo varios que crecieron mucho, ocuparon esos lugares y muchos compañeros están trabajando actualmente en otros establecimientos. Pero de cualquier manera fue una lucha terrible esa, porque incluso... ¿Y a pesar de ser peronista, estabas de acuerdo con la política del 90 o no? No, estábamos enfrentados con la década del 90, absolutamente. Primero sí, obviamente. Yo lo voté a Menem, primer gobierno, obviamente, como todos. Pensamos que... Fueron electos con una gran mayoría también. Es verdad. Eso también no se pensaba y así fue. Pero después, bueno, la época de Cavallo fue muy dura para nosotros. Era todos los días, venían con decretos, el decreto de desregulación de las obras sociales, el congelamiento salarial, no se podía negociar salario porque estábamos en el 1 a 1, supuestamente nada aumentaba, ¿para qué íbamos a discutir aumentos? Tuvimos muchos problemas. ¿Y ahí te pusiste en la vereda de enfrente? ¿De qué? De esa política. Todos nos pusimos, y yo creo que en general fue el pueblo argentino el que se puso en la vereda de enfrente sin estar en la vereda de enfrente, porque uno no quiere nunca que un gobierno democrático no termine su gobierno. Sí. Por lo menos los que militamos en el sindicalismo
escuchando a los trabajadores y preocupándonos por la familia de los trabajadores, apostamos a que los gobiernos concluyan, pero sí queremos, como parte de la estructura social y parte de un engranaje que si no funciona nadie gana riqueza, discutir cuáles son las políticas que nos van a afectar a todas las familias de los trabajadores. Y esto era lo que no nos permitían en la década del 90, como ahora. Haciendo un poquito de historia, después viene el 2001, bueno, esa fue otra etapa muy bueno, difícil. esa fue una etapa dificilísima, ¿no? Y después... Bueno, pero ahí el sindicalismo estuvo a la altura de las circunstancias. El sindicalismo con la iglesia, con los empresarios, se sentaron, encontraron modos rápidamente de gobernabilidad, de contención. Me acuerdo de los 50 pesos, 100 pesos para los trabajadores, y a la vez los planes sociales, y a la vez contener. Y de una crisis que fue espantosa, porque fue espantosa, 50% de pobres en un país lleno de riqueza, es increíble. Salimos más o menos bien y rápido. Bueno, llega el 2004-2005, la primera mujer con la conducción de la CGT, la primera mujer creo que en Latinoamérica. En Latinoamérica. En Latinoamérica sos la primera mujer. ¿Cómo llegaste a esa situación? ¿Y si estás dispuesta a confesar cómo era la relación con Moyano y Lingeri en aquel momento? Siendo mujer, fundamentalmente. Bueno, descubrí, primero, llegar me llevó a mi organización. Sí. O sea, yo no fui por mí misma, fue la organización, como pasa en todas las organizaciones sindicales, la que construye un espacio y después dice, el mejor dirigente para ocupar este espacio es fulano, fulana. En ese momento querían una CGT unificada, digamos, el pueblo argentino estaba por eso, pero también Kirchner, el presidente Kirchner en ese momento quería una CGT unificada, aunque no estaban dadas todas las condiciones, y bueno, apareció la primera dama sindical. Fue complicado, fue difícil y aprendí algo que lo terminé de cerrar en el tiempo, que es que los compañeros, tanto Moyano como Lingeri, no sabían discutir de política ni de gremialismo con mujeres. ¿Con mujeres? Claro. Una vez fue muy gráfico. ¿Y que la mujer tiene una mirada distinta? Sí. Sí, de la política también. De la política, del sindicalismo, del acuerdo, de la conciliación, de la mesa de negociación, que es tan importante. Sí. Te voy a hacer una pregunta, te voy a repetir una pregunta que alguna vez te hice, pero ¿había baño para mujeres en la CGT? ¿Había baño para mujeres? Eso quedó en la historia. Sí. ¿Había baño para mujeres o no? Se refaccionaron los baños y nosotros teníamos, digamos, baño, las mujeres, porque yo no estaba sola, tenía un montón de compañeras, todas dirigentes, que me acompañaban y que colaboraban. Y lo que pasaba era que en el momento que empezamos a plantear las diferencias y los desacuerdos en el método de conducción y demás, Moyano y Lingeri cerraron una puerta que mi oficina quedaba afuera, entonces para ir al baño teníamos que tocar el timbre, yo también, siendo secretaria general. Y eso quedó un poco en la... Es decir, tomando la cuestión en estos tiempos, es decir, ¿sentías que era una conducción machista? Sí. Era una conducción donde, por ejemplo, yo planteaba una estrategia o un método o lo que fuera, y entonces no, me decían. Y a los 5 minutos otro compañero, varón, planteaba eso que yo había planteado, decían, ¡qué buena idea! Claro, lo había dicho un varón. Pero esto no solo pasa acá, pasa a nivel internacional, pasa en todos los ámbitos. Por eso creo que el movimiento de mujeres se ha dado esta perspectiva de protesta, ¿no? Ajá. Una pausa, ¿te parece? Dale. Hay muchos temas para sí, hablar, ¿no? Sí. Enseguida con Susana Stochero.
Susana Stochero, bueno, esta histórica dirigente gremial santafesina y del país. Te digo Stochero y te dicen Rueda también, ¿no? Sí. Las dos. Tengo las dos, sí. Sí. Y a veces yo misma, para que me identifiquen, Susana Rueda. No, pero... Yo soy Susana Stochero, Sí. porque no soy de nadie primero y porque me divorcié después. O sea, soy Susana Stochero. Pero te cambiaste de apellido. Sí. Bueno, vos fuiste una adelantada al Código Civil. Al Código Civil, sí, totalmente, ¿Eh? totalmente. ¿Eh? Sí, sí. Lo Lo que pasa es que yo me saqué el D cuando todavía no existía el Código Civil. Yo en realidad era de Rueda. Viste que a nosotros nos Sí. hacían firmar como D. Como una propiedad, por ejemplo. Como una propiedad. Ujú. Y entonces yo el D me lo saqué porque también tuve una adelantada en mi familia que fue mi suegra que me dijo, yo no soy de nadie, yo soy Nilda Rueda. Y entonces yo dije, yo tampoco soy de nadie, soy Susana Rueda. Sí. Y quedó. Y como era más fácil que era Stochero, que había que deletrearlo y qué sé yo, quedó así. Ajá. ¿Pero tuviste que plantearlo judicialmente o directamente decidiste soy Susana Stochero o no? No lo planteé judicialmente. Mi nombre de Mi aquí, nombre de aquí en más y lo es- firmo así. Sí, soy Susana Stochero, cambié la firma en el banco para el gremio en aquel momento y nada más. Susana, hoy en día, bueno, algunos hablan de persecución a determinados sectores del gremialismo, Pata Medina, Moyano, Mono Venegas, bueno, en fin. ¿Vos creés que existe persecución a parte del sindicalismo argentino o los que han robado tienen que ir presos? ¿Mm? Yo digo que en todos los ámbitos, los que han robado, que den cuenta a la justicia, digamos, en todos los ámbitos, Ajá, incluyendo el sindicalismo. sí. De alguna manera puede haber compañeros, yo no lo sé, que tengan causas importantes con la justicia y pretendan que esas causas con la justicia pueden ser causas políticas. Los gobiernos siempre tienen una línea política con la justicia y de alguna manera se involucran. De cualquier manera, lo que sí siento Sí. es que la dureza de este gobierno para la pobreza, la dureza de este gobierno para la concentración de la riqueza, hace que los sectores empresarios endurezcan su postura con los sindicatos. Nosotros tenemos en este momento un conflicto en un establecimiento importante de Santa Fe, donde rige adentro del establecimiento el temor, que se está transformando en terror. Y estoy hablando de un establecimiento de salud donde la gente tiene que trabajar lo más tranquila posible y con la mejor predisposición hacia el trabajo que hace, porque cualquier equivocación puede costar caro al paciente. ¿Y crees que este gobierno todavía corre con el hándicap del gobierno anterior? No. Digamos, ¿no te haces, No. ¿Vos como peronista no te haces cargo de lo que pasó en el gobierno anterior? ¿No? No, yo no me hago cargo de un montón de cosas porque cada gobierno se tiene que hacer cargo de las cosas que hizo, digamos. Yo sé que hubieron errores muy graves, pero, por ejemplo, la política de derechos humanos nos une a todos los argentinos. Y ahora se está abriendo de vuelta un debate y una discusión sobre esta política que no nos hace bien a los argentinos para superar décadas y hechos y momentos históricos muy dolorosos. Entonces, a mí me parece que desde varios lados se trata de profundizar la división y no nos hace bien a ninguno. Debemos ir hacia la unidad, unidad del movimiento obrero, unidad del sector empresario, unidad de los políticos, tanto de los que gobiernan como de la oposición, digamos. Que haya sectores poderosos que disputen. O sea, pero la grieta existe y está. Yo no sé si es una ¿No? grieta. Yo creo que se abona todos los días para que sea una grieta. ¿Sí? Sí. ¿Se estimula la grieta? Se estimula la grieta. Se estimula la grieta. Yo veo operativos de la policía en algunos lugares del país, en el propio Buenos Aires, y la verdad que me trae un escozor de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De la dictadura. ¿Y por qué? Cuando tenemos tanta inseguridad, debería ser un foco de confianza para el ciudadano común recurrir a la policía. Y no es así, le tenemos miedo a la policía. ¿Estarías dispuesta a sentarte a debatir la reforma laboral que pretende el gobierno o no? Yo discuto todo. ¿Sí?
¿Por discutir? Sí. Yo discuto todo. Sí. El tema es, primero, que los compañeros lograron que la reforma no se trate. Todavía no. No se trate. No digo que no esté en agenda futura. No sé si está en agenda, pero no fue en diciembre, no fue en marzo. Va a seguir pasando el tiempo porque no hay, digamos, un acuerdo social que permita que esa reforma transite un camino lógico. Lo que pasó con la reforma previsional fue terrible. Ahora, el empresariado dice, bueno, yo no puedo tomar gente, es muy alto el costo laboral que tengo. No hay costo laboral. Es un invento el costo laboral. Es un invento porque cuando nosotros nos pagan el sueldo, nos dan una parte en dinero que va a nuestro bolsillo a través del banco, ahora todos somos bancarizados, y otra parte se paga en previsión social, se paga en obra social, se paga en seguridad social. Entonces, no es le llaman mal llamado costo laboral, es salario. Cuando hablan de bajar el costo laboral, lo que están hablando es lo mismo que hablaba Cavallo, bajar los salarios. No es otra cosa, no nos engañemos. ¿Y qué está pasando, por ejemplo, en Santa Fe, Susana? Yo he hablado con enfermeros que tienen que estar trabajando en doble turno en el hospital público y en el sanatorio privado. ¿Qué pasa? Porque no hay enfermeros. ¿Por qué? Y entonces los compañeros que son vocacionalmente enfermeras o enfermeros aceptan dos trabajos, muchas veces con sacrificios personales muy importantes, y no hay enfermeros porque es una actividad que exige mucho compromiso con el trabajo. Se trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Turnos rotativos, mañana, tarde y noche, descanso de día, duermo de noche, no duermo de noche, tengo que dormir a la tarde porque de noche trabajo. Es un compromiso el que hay que tener con la salud muy grande porque tiene que ver con estar 8 horas dedicado a X cantidad de pacientes. No, hay pacientes muchas veces al borde de la muerte. Exactamente. Se nos mueren, como dicen nuestras compañeras. Se me murió un viejito o no pude llegar a tiempo para cualquier situación con tal persona. Y todas las vivencias adentro del establecimiento se viven como propias. Mi sanatorio, mi clínica, mi paciente, mi mucama o mi enfermera, y todo es así, es todo mío, porque es tanto lo que se involucra emocionalmente en una trabajadora y en un trabajador de la salud, que la verdad hay que tener, como digo siempre, mucho amor al prójimo para dedicarnos a esta actividad. Sí, pero un enfermero que trabaja 16 horas está al borde de una mala praxis. Está por supuesto, como el que trabaja bajo tensión por acoso laboral o por persecución. Y Susana, vos vinculada al área de salud fundamentalmente, ¿arriesgás alguna opinión sobre el proyecto de aborto en Argentina? Si tuvieras que levantar la mano, ¿qué harías? Yo creo que es un debate muy importante. Creo que no estamos preparados para darlo todavía. Yo soy profundamente cristiana y para mí la vida comienza con la concepción. Entonces, siempre a todas las personas que me han consultado les he dicho que yo abogo por la libertad de conciencia, porque también conozco la cantidad de mujeres que han recurrido al aborto y que hoy están enfermas o que han sufrido la situación de haber abortado durante mucho tiempo. Entonces, es un debate que merecemos, pero es un debate que no sé si está planteado en esos términos, porque acá lo que se trata es de despenalizar el aborto. ¿A quién penaliza el aborto? ¿A las mujeres que se hacen el aborto? ¿Al médico que hace el aborto? Y tenemos la realidad de las miles de mujeres que se mueren por hacer abortos clandestinos. Y a eso el Estado tiene que dar una respuesta. Y la respuesta tenía que ver mucho
con toda la campaña de prevención, y acá hago una diferencia, que había iniciado el gobierno anterior con Ginés González García, Sí. de educación sexual, de preservativos, de pastillas anticonceptivas, etcétera, 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 y que hoy uno va a cualquier hospital o a cualquier centro asistencial y no las tienen. No hay. Susana, gracias, ha sido un placer, muy amable. Gracias, igualmente. Susana Estochero en Perfiles de Hoy.